que estemos en permanente comunión con su Espíritu, clamando y dependiendo de su fuerza, de su poder, porque es a través de su Espíritu Santo, dice su palabra, que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto Dios lo hace a través de su Espíritu Santo, que mora en nosotros, amada iglesia. Bienvenidos a Iglesia, Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. Comienza el libro mostrándonos lo glorioso que Dios nos ha dado, pero lo termina diciendo lo importante que es vivir con nuestras rodillas dobladas delante de la presencia del Señor. Amén. Y eso es por la importancia cardinal que tiene para nosotros el permanecer en la presencia del Señor en oración. La oración debe ceñirse a todas las demás partes de esta armadura, porque finalmente este es, si bien es cierto, es la conclusión de todo el libro, también viene a ser la conclusión de lo que significa la armadura que Dios nos enseñó ya en estos meses, ¿cierto? A que nosotros debíamos apropiarnos de esta armadura, cómo nosotros nos protege y de qué forma el enemigo nos ataca y de qué forma nosotros estamos protegidos por el Señor. Y de que la fortaleza no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios mismo. ¿Cierto? Hermanos míos, les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque es necesario que nosotros podamos comprender de que la fortaleza viene de parte de Dios. Entonces, tanto al inicio de la armadura como al final nos dice que Dios es el que nos fortalece a través de su espíritu, de su fuerza, de su poder, y esto a través de la oración. Por eso le dice orando en todo tiempo, no como un elemento más de la armadura, sino como aquello que permea toda la armadura, aquello que unge toda nuestra armadura para que pueda funcionar en el poder de Dios. Es necesario que de una manera muy profunda la oración permee y bañe y unja completamente la armadura que Dios nos ha dado. Porque una cosa es tener el conocimiento de cómo funciona el reino de las tinieblas, una cosa es tener la información de lo que Dios nos ofrece a través de su palabra y la posición que tenemos en Cristo, pero si eso es solamente una información teórica en nuestra mente, no nos va a servir de mucho. Es necesario que a través de la oración, cada uno de estos elementos, cada una de estas promesas sean una realidad cada día y a cada instante de nuestra vida. Y eso solamente lo consigue la oración, la cual debe ceñirse a todas las demás partes de nuestra armadura cristiana. Debemos unir la oración a todas estas gracias, estas misericordias que Dios nos ha dado para nuestra defensa contra estos enemigos espirituales, implorando la ayuda y el poder de Dios según sea necesario. Y debemos orar siempre. Siempre. No como si tuviéramos que hacer otra cosa que orar, pues hay otros deberes en la vida cristiana y de nuestras respectivas posiciones en el mundo que deben cumplirse en su lugar y momento, sino que debemos mantener momentos constantes de oración y ser constantes en ellos, no solo cuando vienen los problemas, porque a veces se intensifica nuestra vida de oración solamente cuando hay aflicción en nuestra vida. Ahí nos acordamos que hay un recurso tremendamente poderoso, que es doblar rodillas. Pero muchas veces el Señor contesta y se nos olvida que eso es parte natural de la vida de un creyente que vive en el Espíritu, de un creyente que vive en comunión con el Señor. No del que va a tomar, como decía la hermana Malvi, y ahí yo le encuentro acertado esa ilustración del camello que va a tomar agua cada 14 días, cada 15 en el caso de ella, y luego se olvida que necesita abastecerse. El Señor aquí nos va a hacer comprender cuál es esa importancia de la oración
en medio de este conocimiento que tenemos nosotros de la armadura. Porque la armadura queda obsoleta si no estamos permeándola, ungiéndola con la unción de la oración. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La oración es aquello que funciona aunque todo lo demás de la armadura falle. Porque a veces andamos distraídos y el escudo de la fe se nos quedó en alguna parte y no sabemos cómo defendernos a veces de los dardos del enemigo. ¿Se acuerda cuando veíamos cuáles eran los dardos de fuego? Que a veces llegaban a nuestra vida y nos dañaban profundamente nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra entereza espiritual. Puede que a veces nos falle el escudo, puede que a veces nos falle la espada porque no encontramos una palabra apropiada en el momento que necesitamos. Yo creo que más de alguno nos ha pasado, a veces queremos evangelizar a alguien, hablarle del Señor y no nos viene ni una palabra así que nosotros dijéramos, oh, estoy inspirado por el Espíritu, tengo la espada. Y no, pues no tenemos ni la espada de Grayskull, ¿cierto? Y no nos sale, pero aunque falle cualquiera de los otros elementos de la armadura, lo que nunca falla, lo que siempre funciona es la oración. Siempre, siempre funciona. La oración es la dependencia absoluta del poder de Dios actuando en un hijo de Dios. Porque aunque ni usted ni yo lo veamos con nuestros ojos naturales, nosotros al clamar estamos dependiendo del poder de Dios y Dios va a actuar sí o sí. Él es el Padre amoroso que prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y aunque nosotros lo sintamos lejos en algunas ocasiones, si nosotros le buscamos en oración, Él oye. Porque todo aquel que busca y el que llama, se le abre. Y el que, ¿cuál era el otro? El que busca halla, el que llama, y el otro se nos olvidó. ¿Ves? A veces falla la espada del Espíritu. No está para todo. Pero lo que nunca falla es la oración. ¿Por qué? Porque ahí hay una dependencia absoluta de Dios. Si hay algo que aleja, mire, vamos a ponernos en el lado contrario para que veamos la idea completa de los dos lados de la moneda. Si nosotros oramos, dijimos, el poder de Dios actúa. Pero ¿qué pasa si yo no oro en una situación? Si yo no oro en mi vida, si yo no estoy dependiendo de Dios, ¿de quién estoy dependiendo? De mí. ¿Me va entendiendo? Esa es la otra cara de la moneda, para que podamos comprender mejor esta verdad. Si yo oro y busco, estoy dependiendo del poder de Dios que actúa en un hijo y en una hija comprada a precio de sangre. Bendita sea su presencia. Pero si yo no oro y vivo y enfrento cada día de mi vida sin esa dependencia de Dios, porque la invitación acá es orar en todo tiempo. Yo no estoy hablando solo de la oración de la mañana, ni de la oración de la noche, o la de mediodía, como Daniel, que oraba 3 veces al día, y era maravilloso. El Señor Jesús pasaba noches enteras orando. Pero aquí estamos hablando de una vida de oración, porque una vida de oración es una vida que depende absolutamente del poder de Dios disponible para usted y para mí en todo momento. Amén. Nuestro Señor Jesucristo enseñó de la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. En otras palabras, si oramos, no desmayamos, pero si no oramos, sí vamos a desmayar. Por eso es importante entender que para cada uno de los elementos de la armadura de Dios, por ejemplo, para tener fe es importante, ¿qué cosa decíamos? El oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, ¿cierto? Pero muchas veces estamos trabajando o estamos en alguna actividad en donde no tenemos el acceso inmediato a alimentarnos de una palabra específica en ese momento, pero sí tenemos la capacidad en nuestro espíritu de poder clamar al Señor. Aunque estemos trabajando, podemos estar clamando ante un ataque del enemigo, ante un ataque de las personas. Nosotros tenemos la capacidad en nuestra alma, en nuestro espíritu, de clamar al Señor.
y el Señor nos fortalece y nos cubre y nos defiende. Amén. Es la forma de apropiarnos de toda la armadura de Dios, la oración. Pablo comienza mostrándonos los lugares celestiales, decíamos, pero termina este libro mostrándonos de rodillas delante del Señor. Rápidamente vamos a ver 4 aspectos de la oración que permea, que unge, que baña cada elemento de nuestra armadura. El primero de ellos es que nuestra oración debe ser en todo tiempo. Si usted se fija en el versículo 18, ¿qué es lo que dice? Lo primero que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en todo tiempo. Entonces el primer aspecto importante de nuestra vida de oración, y aquí yo le voy a pedir que usted le diga, Espíritu Santo, grábame esto en mi mente, en mi corazón, porque hermano, si todo le falla en el momento de la batalla, le falla el escudo de la fe, le falla el yelmo, le falta el cinto, le falla el yelmo, el calzado, la espada, lo que no puede faltarnos es la oración. Por eso es importante que aprendamos esto, ojalá de memoria, amada iglesia, porque nuestra oración debe ser en todo tiempo. Y ahí está hablando de la frecuencia. La frecuencia de nuestra oración es lo importante aquí. Hechos 10, 1 y 2 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y él no era evangélico hasta ese momento. Y él hacía todas estas cosas, tenía todas estas características. Él no tenía al Espíritu Santo, no tenía la armadura de Dios, no conocía absolutamente nada de la nueva vida que tenemos en Cristo como usted y yo. Sin embargo, dice la palabra del Señor que él oraba a Dios siempre. Romanos 12:12 dice, debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Entonces, y como esto hay muchos textos más de la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo nos invitaba a orar siempre. Esto significa que frente a cada situación debe estar nuestra oración y nuestro clamor a Dios. Frente a una tentación debe estar lo primero que tiene que estar es nuestro clamor al Señor, nuestra dependencia, porque nosotros podemos caer en la tentación fácilmente si estamos descuidados, desprevenidos, si estamos débiles, si estamos heridos. A veces tenemos algún problema en el trabajo o en nuestro hogar y andamos ofuscados y se nos presenta la tentación. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues si mira cómo me tratan, no me valoran. Es más fácil caer, pues no, hermano Juanito. Todos nosotros estamos sujetos a la tentación, todos. Todos, aquí no hay ninguno que diga, ajá, yo soy el Superman. No, todos nosotros estamos expuestos a tiempos y a momentos difíciles de tentación. Y el enemigo sabe cuando usted salió enojado de su casa, o salió herido de su casa, o salió bajoneado, salió triste, decepcionado. Cuando usted tuvo un problema, cuando usted tuvo un percance en la calle con otros conductores, etcétera, y usted no está en su centro espiritualmente, el enemigo sabe, y ahí le trae la bandejita de plata. Es en esos momentos en donde nosotros debemos apropiarnos de lo que Dios nos ha dado a través de la oración y del clamor. Señor, ayúdame, porque yo no puedo solo. Es difícil. Hay situaciones que para nosotros son difíciles de controlar y de superar. No podemos controlarlo todo, no podemos.
Necesitamos la ayuda del Señor y para eso es el clamor. Por eso la invitación es a orar en todo tiempo. En todo tiempo. Le llegó una bendición. Le doy gracias al Señor porque le llegó una bendición hermosa también. Se la ganó en realidad por la bendición en el trabajo. Mi esposita la honraron y salió número 1 de todo Santiago, de todo Chile, amor. ¿Ah? Nacional, distrital. Y ella bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Son comerciales, ¿ya? Ya, volviendo entonces de comerciales, estábamos contando que el Señor honró de una manera hermosa a mi esposita y le dio una bendición hermosa, un reconocimiento por su trabajo de todo el distrito. Salió número 1 y va a salir en el Mercurio, va a salir en Revista Cara, va a salir si esas entrevistas salen, las del Banco Itaú salen en todas esas revistas, que aquí no llegan las revistas, pero para arriba sí. Claro, pero ella no quiso porque es tímida. Pero en una de esas se anima. Yo le digo, si el Señor nos da bendiciones, nosotros tenemos la posibilidad de poder honrar al Señor. Porque es la gracia del Señor también que ella reconoce que la ha llevado hasta ese lugar y la ha bendecido. Entonces, cuando se presenta tanto la tentación como también a veces la bendición a nuestra vida, también existe la posibilidad que nosotros podamos agradecer al Señor y no desviarnos, no engrosar nuestro ego, no alejarnos de siempre estar dependiendo del poder de Dios, porque finalmente todo lo que nosotros hagamos es para la gloria del Señor. Si no hemos entendido eso tan elemental, entonces vamos a vivir cayendo, vamos a vivir en el suelo. Todo lo que nosotros logremos en esta vida, que el Señor nos permita, es porque Él lo permite. No solo lo malo, sino también las cosas buenas que vienen a nuestra vida, son porque Dios nos ha dado las capacidades, no porque en nosotros haya algo especial. Amén. Entonces, aún frente a cada tentación, a una buena situación, una buena noticia, nosotros debemos estar en clamor para no salirnos del centro que nosotros tenemos que permanecer, que es a los pies de Cristo, dándole a Él la gloria en nuestra vida. Esa es la verdadera humildad, mi amado. Poder reconocerle a Él en todos nuestros caminos. Es toda nuestra vida en comunión y comunicación constante con Dios. En 2 ejemplos que da Jesús, mire, ponga atención en esto. En 2 ejemplos que nos da el Señor Jesús acerca de la oración. ¿Se acuerda usted cuando habló de la viuda y el juez injusto? Que la viuda insistía y el juez no la quería tomar en cuenta porque era una simple viuda. Y el otro caso del amigo que llega a golpearle al amigo que ya estaba acostado y a pedirle un pedazo de pan. Y en ambos casos el Señor resalta una cosa en los que estaban pidiendo, tanto en la viuda como el amigo que golpeaba por el pan. Y eso fue la perseverancia. Que ellos no dejaron de hacer lo que querían y lo que necesitaban. Y el Señor dijo, si esos hombres, tanto el juez que le contestó a la mujer, como el amigo, que es un hombre también natural, que son hombres y que se sentían fastidiados porque los estaban insistiendo tanto, aún así, ellos respondieron a lo que les estaban pidiendo. ¿Cuánto más tu Padre, mi Padre, nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos? Mire qué tremendo, qué sencillo, pero qué tremendo. Porque a veces nosotros oramos y estamos orando y estamos pidiendo y no estamos creyendo lo que Dios nos puede contestar.
Hasta la gata salió evangelista, ve, trajo otro gato a escuchar la palabra. Mire, lo vamos a repetir, porque esto es muy importante que nosotros lo podamos internalizar, interiorizar en nuestra mente y que aumente su fe y mi fe. Porque la fe en este punto es todo. Usted no puede pedir nada si no tiene fe. No puede pedir nada si no cree que lo va a recibir, pues, hermano. Amén. Entonces, esta verdad va a afirmar su fe y usted no va a dudar nunca más cuando usted ore al Señor. Porque el Señor dijo claramente, si esas personas que son hombres y que no querían responderle lo que le estaban pidiendo, y aún así lo respondieron, le hicieron justicia a la viuda, se levantó y le dio pan al amigo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que somos sus hijos, que nos ama, que entregó a su propio Hijo para morir en la cruz por nosotros, en lugar de nosotros, cuánto más Él no nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos? Cada vez que usted ore y vengan a su mente dudas, no, el Señor no me va a contestar esto. Y estamos pidiendo y en nuestra mente decimos, no, capaz que el Señor no me lo quiera dar. ¿Le ha pasado eso? Y cambiamos el tema de la oración porque en realidad creemos que Dios no lo va a hacer. Usted háblelo, pídalo. El Señor sabrá cuándo se lo va a dar y si se lo va a dar o no. Dios tiene el poder para hacerlo. Tal vez no sea el tiempo, tal vez no sea la forma, pero de que Dios va a responder esa oración, créalo, Dios la va a responder. El Señor no guardará silencio de lo que usted esté pidiendo. Él está atento a su oración y a mi oración. Amén. Entonces, por eso es importante de hacer nuestra oración, nuestra vida tiene que ser una vida de oración y en todo tiempo. La frecuencia entonces es lo importante. En segundo lugar, nuestra oración debe ser con toda oración y súplica. Dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Primero dice con toda oración y después dice con toda oración y súplica. Esto habla de la diversidad de las formas en que nosotros podemos orar al Señor. No hay solo una forma de orar. No, es que al Señor hay que orar de rodillas. Sí, pero también puede hacerlo sentado. También puede hacerlo acostado, también puede hacerlo caminando, corriendo, trabajando. ¿Cómo más puede ser, hermana mía? Incluso cuando estamos leyendo, podemos estar clamando al Señor. Yo cuando oro al Señor y le pido palabra para preparar, para traer, yo estoy estudiando, pero estoy orando. Estoy clamando para que el Espíritu Santo me guíe. Porque uno puede divagar, puede irse por lugares que para uno puede ser que estén bien. La palabra misma lo dice, hay camino que al hombre le parece correcto, pero a veces su fin es de muerte. ¿Cierto? Hablando de los caminos del Señor y de los caminos de la vida, pero en nuestra mente y en nuestra idea podemos divagar y por eso es importante que nosotros podamos ser lo suficientemente humildes y estar en todo tiempo y de todas formas orando al Señor. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y ese es el cuarto aspecto, lo vamos a ver al final. Aquí está hablando de cualquier forma de oración, no solo alguna en específico, sino toda oración y súplica que es guiada siempre por su Espíritu Santo. Es el llamado a orar donde esté y como esté. En cualquier lugar o posición que usted se encuentre, es decir, donde sea y como sea, estemos orando con el poder de su Espíritu. Esa es la variedad de la oración, o sea, con toda oración y súplica. En tercer lugar, nuestra oración debe ser velando en ello con toda perseverancia y súplica y por todos los santos. Esto es interesante, hermano, porque nuestra oración, si bien es cierto, tiene que ser en todo tiempo, a través de toda nuestra vida y todo el día,
dependiendo del Señor en frente de cualquier circunstancia, primeramente está nuestra dependencia. Pero también la forma debe ser de cualquier forma. Pero además dice, tenemos que estar velando en ello. Yo busqué el significado de la palabra velando porque uno siempre dice, pasa de largo, velando. Sí, estoy preocupado. Pero mire, lo que dice la palabra en el original, esta palabra específicamente viene del griego agrupneo, que significa estar sin dormir. ¿Ya? Velar, estar sin dormir, cazar. Se emplea metafóricamente de estar vigilante. ¿Ya? Este término no solo expresa el hecho de estar en vela, sino la actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Y ahí está la clave de vivir en oración, velando en ello con toda perseverancia. Ahí está la clave. Para muchas situaciones, el consejo del Señor Jesucristo fue velar y orar. Es decir, es necesaria siempre una actitud de observar atenta y cuidadosamente a nuestro alrededor para estar en oración con nuestro Dios. Es decir, la invitación acá a velar en oración no es aislarnos de la realidad, es todo lo contrario. Es estar atento a toda circunstancia que estemos viviendo, lo que está sucediendo en nuestro alrededor inmediato, como en el que está un poco más lejano, a través de los países, ¿cierto? Los conflictos y todo esto. A eso nos está llamando en esta tercera ocasión, en esta tercera característica, cómo debe ser nuestra oración, cómo debe ser ese velar en oración. Porque usted y yo, dice la palabra del Señor, que somos sal y luz de este mundo. Y como sal y luz, usted y yo somos llamados a ser una gente que preserva a esta humanidad y a esta sociedad del castigo y del caos eterno. Es decir, usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, somos los agentes de parte de Dios para que no se desate el caos completo en esta tierra. Como sal y luz del mundo, usted y yo, a través de nuestra vida de oración, en comunión con el Señor y gracias a la intercesión que usted y yo hacemos con nuestra oración, es que en este mundo no queda el caos total. Y eso va a suceder cuando la iglesia sea arrebatada. Ahí va a venir la tribulación y ahí no va a haber nadie que detenga a las fuerzas del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta cómo se va uniendo. Esto es todo un rompecabezas espiritual. Nosotros no estamos aquí porque venimos a pasar un ratito lindo. Nosotros hemos recibido de parte del Señor en este último tiempo una preparación, encuentro yo, tremendamente poderosa. Yo creo que cuando Pablito, por ejemplo, hizo el servicio militar, él no fue la misma persona antes a después de salir del servicio, porque salió, ¿cierto?, preparado, fue adiestrado, ¿cierto?, para la lucha, para la batalla. Y espiritualmente lo que nosotros hemos experimentado en este último tiempo. ¿Por qué? Porque Dios a través de su palabra nos va corriendo el velo, mis amados, nos va revelando, nos va iluminando acerca de nuestra realidad espiritual. Y que usted y yo no estamos aquí por casualidad. Dios no nos llamó a nosotros para que vivamos como vive el mundo que no tiene esperanza. Por eso el Señor nos hablaba en la armadura de santificarnos, de apartarnos, de prepararnos a través de la palabra, y ahora nos habla acerca de la oración, porque usted y yo somos esos agentes preservadores de que no se desate el caos y la maldad aún en mayor escala, porque el Espíritu de Dios mora en usted y en mí y nos permite vigilar lo que sucede a nuestro alrededor inmediato y más allá también el lejano, para poder clamar e interceder para que la mano de Dios se glorifique en mi familia, en mi trabajo. Yo oro por mi esposa, por mis hijas, oro también por mi iglesia, por mis vecinos, por mis amigos, y empiezo a ampliar el rango de mi intercesión y ruego
orando por el vecino de acá y el de acá y el de al frente y mi amigo y el que dejé de ver hace un tiempo y por nuestra pastora, por su iglesia y por los países, los gobiernos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos llamados a velar en oración con toda oración y perseverancia y súplica. Porque Dios responde la oración de sus hijos. Amén. Bendito sea el Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor, hermano. Aleluya. Entonces, es necesaria siempre una actitud de observar atenta y cuidadosamente a nuestro alrededor para estar en oración con nuestro Dios, pidiendo por todos los santos. Es importante que oremos nosotros los unos por los otros. Es mirar todo lo que está sucediendo y tener una actitud de intercesión. Necesitamos orar por los demás y en conjunto. Esperamos con la ayuda del Señor poder formar un grupo de intercesión también en este lugar. Qué importante es ese ministerio, hermanos, dentro de la iglesia. Este tipo de consideraciones nos lleva a ganar la batalla espiritual. Cuando nosotros oramos y estamos vigilando en ello. Esto nos lleva a ganar la batalla espiritual. Orar y suplicar por nuestra familia espiritual, nuestra familia de sangre, nuestros vecinos, amigos, inconversos, etc. Esto es el objeto de nuestra oración. Primero vimos que tenemos que orar en todo tiempo. Segundo, que debemos orar de todas las formas posibles. Y en tercero, que debemos velar en ello. Y finalmente, debemos orar en el Espíritu. ¿Por qué lo dejamos para el final? Porque esta es la conclusión final de todos los estudios que hemos venido viendo. Para que nuestra armadura sea completamente permeada, ungida, revestida del poder de Dios, es importante orar y orar en el Espíritu. Esta es la esencia que permea toda nuestra vida de oración. Orar en el Espíritu. Al orar, al morar su Espíritu en nosotros y al vivir una vida de dependencia en Dios, entonces podemos vivir una vida de oración en el Espíritu. Bendito sea su amor. Por ahí dice un texto: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. En alguna oportunidad vamos a compartir ese mensaje, porque es importante que nosotros consideremos a nuestro amado Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros y Él está cada momento con nosotros. Él nos guía, dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia, no solo cuando estamos en la iglesia, en nuestra vida diaria. Su Espíritu mora en nosotros. El Señor dijo que ya no iba a habitar más en templos hechos por manos de hombres, sino que iba a habitar en el corazón. Él está en su corazón y en mi corazón. Pero si nosotros lo alejamos y no dependemos de Él, entonces nuestras oraciones no van a ser bien dirigidas delante del Señor por su Espíritu. Como dice el libro de Santiago, dice: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque no estamos en sintonía con el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo hemos contristado, lo hemos entristecido, lo hemos apagado, lo hemos ignorado. Bendito sea su amor, que seamos una iglesia, que estemos en permanente comunión con su Espíritu, clamando y dependiendo de su fuerza, de su poder, porque es a través de su Espíritu Santo, dice su palabra, que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto Dios lo hace a través de su Espíritu Santo, que mora en nosotros, amada iglesia. Por eso, al morar su Espíritu en nosotros y al vivir una vida dependiente de Él, entonces podemos vivir una oración en el Espíritu. Podremos orar en el Espíritu porque hemos andado para arriba y para abajo con el Señor. Podemos
incluso confiar que el mismo Espíritu de Dios nos guiará en nuestras oraciones. Usted cuando ora le dice, Señor, guíame tú en esta oración. Cuando usted ore al Señor, diga al Espíritu Santo, guíeme usted en esta oración. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Wow! Qué poderoso es esto, hermano. Incluso en las oraciones tenemos la asistencia, la dirección para que podamos orar como realmente nos conviene. ¿Hay alguna petición en su vida que tal vez no ha tenido respuesta en años? ¿Le ha pedido al Espíritu Santo que le guíe en sus oraciones, que le muestre? No es tarde, hermano, para que hoy día nosotros le podamos decir, Señor, guíeme usted. A través de su Espíritu Santo, guíeme usted. Si hasta aquí yo he orado equivocadamente, yo quiero pedirle a su Espíritu Santo que me guíe cada día en oración, para que esa oración sea en el Espíritu, para que esa oración sea en todo tiempo, para que esa oración sea de todas las formas posibles, y para que esa oración sea una oración que vigile y que vea la realidad inmediata y más lejana, y yo pueda orar, porque somos llamados a orar los unos por los otros. Si usted quiere un cargo importante, si usted quiere hacer algo importante para el reino de los cielos, ore. Oremos los unos por los otros, porque ese es uno de los ministerios más poderosos, tal vez uno de los más silenciosos, pero uno de los más poderosos para poder permanecer en victoria. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga.